Bien, hermanos, como decía, quería que se leyera desde el versículo 1 para que pudiéramos tener un poco del contexto del por qué Santiago escribe esta carta. Esta carta es probablemente una de las primeras que se escribieron en la era cristiana, aproximadamente cerca del año 46 al 50 después de Cristo. Es un aproximado de 15, 16 años después de la crucifixión de nuestro amado Salvador. Y fue escrita en un contexto de gran persecución y odio que había contra la iglesia de nuestro Dios, la cual se encontraba creciendo en Europa, en Asia Menor, de una manera muy acelerada. La palabra del Señor se estaba esparciendo por todo el mundo. Y es en medio de estas persecuciones, de estas pruebas, que Santiago toma su pluma y escribe una carta que nosotros podemos ver que es bastante práctica para la iglesia de Dios. Es bastante práctica. No es tan teológica como las cartas del apóstol Pablo, pero sí su preocupación es sumamente pastoral. Él estaba preocupado del caminar del cristiano. Estaba preocupado de cómo andaba la iglesia del Señor. Estaba preocupado de la fe puesta en obra. Nosotros sabemos que nosotros somos salvos solamente por la fe, pero la fe sin obras, dice Santiago, es muerta en sí misma. Pero él no está hablando netamente de lo que es la naturaleza de la salvación, sino de que la salvación produce buenas obras en nosotros como consecuencia. Entonces, al leer nosotros la carta de Santiago, podemos darnos cuenta en estos primeros versículos que dimos lectura que él también está manifestando ciertas verdades profundas respecto a la práctica cristiana. Por ejemplo, él dice que el soportar las pruebas en el versículo 3, el soportar las pruebas produce en nosotros paciencia o constancia. Nosotros entendemos que la prueba, hermanos, revela la naturaleza de nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cuál es el estado de nuestro yo interior? Y podemos ver cuál es la naturaleza de nuestra fe también. ¿Dónde está puesta nuestra fe, nuestra confianza? ¿En qué estamos depositando nuestra confianza? En cierta forma podríamos decir que la prueba es una radiografía del corazón cristiano, por la cual nosotros podemos notar cuáles son nuestras debilidades, qué es lo que nos falta cambiar y pedirle al Señor gracia para que nosotros podamos cambiar en el poder del Espíritu Santo. También, por ejemplo, Santiago en el versículo 2 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y esto ya es algo sumamente complejo, podríamos decir, para la vida cristiana. Es difícil para nosotros tener gozo en medio de las pruebas. Y Él está dando un mandamiento: tened. Está en el imperativo: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y el gozo en medio de la prueba, hermanos, revela en nosotros una mentalidad espiritual. La falta de una mentalidad espiritual en nosotros, cuando nosotros carecemos de una mentalidad espiritual, es la causa de la inestabilidad en nuestra vida práctica. Por eso quiero estar hilando, digamos, la línea de pensamiento hasta el versículo 8, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Entonces, la falta de una mentalidad espiritual es la causa de la inestabilidad en nuestra vida práctica, que se manifiesta en el doble ánimo. Se puede manifestar también en la murmuración, en el descontento, en la falta de contentamiento. También genera en nosotros que tengamos, como dice el autor de Hebreos, manos caídas, rodillas paralizadas. ¿Qué es esto? Yo le llamo la paralización de la adoración. No queremos levantar las manos en alabanza, no queremos doblar nuestras rodillas en oración. Eso genera el doble ánimo y es la falta de una mentalidad espiritual, es apatía para con las cosas espirituales. Por el contrario, tener una mentalidad espiritual, menciona más adelante Santiago, que es la sabiduría de lo alto, en contraste con la sabiduría humana, terrenal, diabólica, que dice en el capítulo 3, versículo 17. Y esa sabiduría de lo alto es la que a nosotros nos permite realmente tener gozo en medio de las pruebas, al saber que ellas nos están conformando constantemente al carácter de nuestro Señor Jesucristo.
que ese es el propósito final por el cual nosotros somos probados, ser conformados a la imagen de Cristo. No entender estas verdades, hermanos, nos llevan a nosotros a un profundo desánimo. Tener una mentalidad carnal nos hace hombres y mujeres de doble ánimo. Entonces quiero que nosotros podamos entender ahora la profundidad del pecado del doble ánimo. ¿Por qué es tan importante tocar este tema dentro de la iglesia? Entonces vamos a estudiar este pasaje en dos encabezados principales. El primero, una terrible enfermedad espiritual, y el segundo, una maravillosa cura celestial. Una terrible enfermedad espiritual. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No sé si hay algún enfermero acá, pero cuando nosotros queremos entender la naturaleza de una enfermedad, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es esa enfermedad. Luego tenemos que hacer un diagnóstico por medio de la sintomatología. Tenemos que entender cuáles son los síntomas que se están presentando para que de esa manera nosotros podamos establecer una cura, dar un medicamento, dar la medicina. Entonces lo que quiero que hagamos ahora, hermanos, es que nosotros podamos mirar nuestro propio corazón, que podamos ver si nosotros realmente estamos siendo hombres y mujeres de doble ánimo. Entonces quiero que hagamos esta cirugía a corazón abierto para que podamos ver si nosotros estamos albergando este pecado en nuestras vidas. Entonces lo primero es el diagnóstico de la enfermedad. ¿Qué es el doble ánimo? Literalmente, hermanos, es decir, la traducción literal desde el texto griego significa el hombre de doble alma. Un hombre de dos almas, un hombre de dos pensamientos, de dos intenciones, de doble motivación. Es un hombre cuyo mundo interior se encuentra fragmentado, se encuentra dividido, no está unificado, no es de un solo corazón, no es de un solo pensamiento. Eso es un hombre de doble ánimo. Con mundo interior quiero decir todo lo que compone al hombre desde su fibra más íntima, desde la composición en que Dios nos creó. Esto incluye el pensamiento, las emociones, los sentimientos, el alma humana, lo que la Biblia llama el corazón del hombre. Generalmente cuando la Biblia habla del corazón no está hablando del músculo que bombea sangre que tenemos en el pecho. Está hablando del centro mismo del ser humano. Y es de eso que me refiero cuando hablo de mundo interior. Un hombre de doble ánimo tiene su mundo interior, tiene su corazón dividido. Y este corazón dividido fragmenta también su vida exterior. Porque cuando nosotros no estamos ordenados interiormente, podemos causar estragos hacia el exterior. Por ejemplo, Santiago menciona en el capítulo 3 respecto a la lengua, y él habla de que la lengua enciende la rueda de la creación. Y más adelante comienza a decir de dónde vienen las guerras. ¿No son de vuestras pasiones las cuales batallan en sus miembros? Está hablando del ser interior del hombre y que genera estragos en el exterior de la vida del hombre. Por eso un hombre de doble ánimo no puede tener paz en su conciencia, porque está dividido por dentro. Está luchando, hermanos, entre dos lealtades. Y ese es un punto clave respecto a esta exposición. Y una segunda definición es eso. Un corazón dividido es tener dos lealtades. Es un corazón, hermanos, con dos tronos. Es un corazón donde quieren gobernar dos señores. Y el hombre trata de complacer a ambas. Y eso es prácticamente imposible. Nuestro Señor dijo, ninguno puede tener dos señores. De la misma manera, está usando las mismas palabras, por ejemplo, de ese versículo que dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Las mismas palabras está usando diciendo, ninguno puede tener dos señores. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Es prácticamente imposible servir a dos señores.
Entonces, hermanos, podemos ver que la razón detrás del doble ánimo, es decir, el pecado que está por detrás del doble ánimo, es la idolatría. La idolatría es la raíz del pecado del doble ánimo, porque trata de un corazón dividido entre dos lealtades. El profeta Elías, hermanos, al tratar con el pueblo idólatra de Israel, se presenta delante de Acab y le dice que reúna a todos los profetas de Baal y de Acera en el monte Carmelo para desafiarlos. Y cuando Baal lleva a esos profetas a ese lugar, Elías levanta una pregunta para el pueblo de Israel y les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id entonces en pos de él. Entonces Elías entendía esta verdad de la cual nuestro Señor Jesucristo habló en el Sermón del Monte: ninguno puede servir a dos señores. O sirves a Baal o sirves al verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, pero no puedes servir a dos señores. Es imposible tener dos lealtades en el corazón. Entonces, hermanos, el doble ánimo es la manifestación superficial del pecado profundo de la idolatría. Dicho de otra forma, el doble ánimo es la manifestación visible del pecado invisible de la idolatría. Y al hablar de pecado invisible de la idolatría, ya se pueden dar cuenta de que no estoy hablando de idolatría a estatuas de yeso, de madera, sino idolatría que está arraigada profundamente en el corazón del hombre y que inclusive puede estar arraigada en el corazón del cristiano. ¿Cuáles son las causas del doble ánimo? El versículo 6 del capítulo 1 de Santiago, el versículo 6 nos dice: pero pida con fe, no dudando nada. Ya nos damos cuenta de que una de las causas del doble ánimo es la incredulidad. Por eso dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hermanos, la incredulidad es lo contrario a la fe. La incredulidad es lo contrario a la fe, y sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. La fe no admite dudas. ¿Por qué es imposible agradar a Dios sin fe? Es imposible agradar a Dios sin fe porque la fe está profundamente arraigada y relacionada a la adoración. Cuando el hombre fue creado, hermanos, nosotros fuimos creados como seres adoradores. Somos adoradores por naturaleza. Nuestro corazón se inclina siempre a depositar su confianza en alguna cosa, por naturaleza. Es por eso que Juan Calvino decía que nuestro corazón, por naturaleza, es una fábrica de ídolos. Constantemente fabrica ídolos. Y cuando llega la regeneración, cuando nosotros somos salvados por nuestro Dios, nuestro corazón recién ahí es cambiado. Pero eso no significa que estemos alejados de la verdad de que podemos albergar ídolos en nuestro corazón. Entonces, cuando manifestamos nosotros incredulidad en nuestro corazón, hermanos, significa que nuestra fe ha cambiado de objeto. El objeto de nuestra fe, el receptor de nuestra fe ha cambiado. Y al cambiar el receptor, el objeto de nuestra fe, también cambia el objeto de nuestra adoración. Y esa es la esencia, hermanos, de la idolatría. Esto significa que ahora comienzo a confiar no en Dios, sino en mi dinero. Comienzo a confiar en mi trabajo. Comienzo a confiar en mis posesiones, en mi estatus, en mis relaciones interpersonales. Puedo tener una buena reputación para con un jefe en el trabajo. Y puedo idolatrar eso porque eso me puede permitir a mí tener una carrera exitosa. Todas esas cosas, hermanos, vienen a partir de la incredulidad. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Éxodo, capítulo 24. Éxodo, capítulo 24. Y vamos a leer el versículo 12 al 14. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés:
sube a mí al monte y espera allá, y le daré tablas, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviera asuntos acuda a ellos. Verso 18. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Ahora vamos, por favor, al capítulo 32 de Éxodo, que es la continuación del relato. Moisés sube al monte de Sinaí para recibir las tablas de la ley, y resulta que se queda 40 días y 40 noches arriba en la presencia de Dios. Capítulo 32, verso 1 dice: Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. En el pasaje que leímos en Éxodo 24 pudimos darnos cuenta de que Moisés le dio la orden expresa al pueblo de Israel de que le esperaran, porque iba a regresar. El pueblo tenía que hacer caso al mandato que Moisés le había dado. Pero vemos ahora en el capítulo 32 que han pasado aproximadamente unos 38 días y el pueblo se cansó de esperar. El pueblo se cansó de esperar, se puso impaciente y ahora quieren realizar un ídolo, levantar un becerro de oro, que era la representación visible de Jehová para ellos. Porque ellos no estaban fallando al primer mandamiento, sino al segundo mandamiento. Se estaban haciendo una imagen de Jehová. Entonces nosotros podemos ver que la incredulidad, hermanos, es causada muchas veces por la impaciencia. Este pueblo se cansó de esperar en Dios. Y muchas veces nosotros también nos cansamos de esperar en las promesas de Dios e intentamos alcanzarlas por nuestros propios medios y por nuestros propios esfuerzos. Queremos muchas veces hallar atajos al plan de Dios. Es lo que hizo Abraham y Sara. Cuando se cansaron de esperar por la promesa del hijo, y Sara le dijo: Llégate a mi criada y procrea con ella, y ella te dará tu descendencia, la descendencia que Jehová te prometió. Pero Dios no había prometido descendencia por parte de la criada, sino por la misma Sara. Eso es, hermanos, cambiar la fe por vista. Es no descansar en las promesas de Dios, y eso nos lleva a no esperar el cumplimiento de las promesas de Dios. Idolatría, hermano, también es no descansar en lo que Dios me dice y buscar descansar en lo que puedo ver y en lo que puedo sentir. Este pueblo se cansó de esperar a Moisés y se cansó de esperar la presencia de Dios, a pesar de que la estaban viendo en la cima del monte. Ellos quisieron una presencia visible de Dios, quisieron hacerse una imagen de Dios, porque eso generó en ellos que cambiaran la fe por vista. El pueblo cayó, hermanos, en una profunda idolatría porque se cansó de esperar a Moisés sin saber que la demora de Moisés allá arriba en el monte Sinaí se debía a los preparativos que Dios estaba haciendo para que él bajara, el mismo Dios bajara a habitar en medio del pueblo. Si leemos los que están entre el 24 y el 32, nos damos cuenta de que Dios estaba planificando el tabernáculo. Dios mismo quería habitar en medio de su pueblo, pero el pueblo se cansó de esperar. ¿Cuántas veces, hermanos, no hacemos lo mismo nosotros? El Señor muchas veces nos dice: mirad las aves del cielo, como está escrito, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Pero desesperamos cuando vemos que la despensa se está agotando. Eso es una señal de doble ánimo, eso es una señal de idolatría en el corazón. Desconfiamos, hermanos, de la bondad del Señor
cuando vemos que las cosas se están saliendo de control en nuestras vidas. Y cuando murmuramos, es como decirle al Señor, Señor, por favor, sal de tu trono y deja que me siente yo, porque siento que yo puedo manejar y administrar las cosas mejor que tú. Esa es la esencia de la murmuración. Y eso es idolatría. Cuando escasea el dinero, desesperamos, porque hemos hecho del dinero nuestro ídolo del corazón. Si nos despiden del trabajo, a mí me pasó recién, si nos despiden del trabajo o si me falta el trabajo, desespero, olvidándome de que nunca me ha faltado nada de parte del Señor, aun cuando no tengo el medio para subsistir. Dios me está sustentando. Eso es idolatría, hermanos. Cuando algo a mí me quita el sueño o me hace soñar despierto, algo aparte de Dios y aparte de su reino. Ese es mi ídolo. Aquello que a mí me quita el sueño o me hace soñar despierto, aparte de Dios y aparte de su reino. Y esto engloba, hermanos, todo lo creado. Todas las cosas debajo del sol pueden ser un ídolo para nosotros. Un esposo, una esposa, hijos, una novia, un jefe en el trabajo. Las personas pueden ser ídolos para nosotros. Puede ser una aspiración personal, tener una carrera exitosa en el trabajo, sacar mi carrera, mi título profesional, porque voy a ser el primero de la familia en tener un título profesional y eso a mí me quita el sueño y es más importante para mí que Dios. Puedo quedarme despierto horas en la noche tratando de sacar ese título, pero no soy capaz de orar en la noche, de levantarme y madrugar con el Señor. Esas son inconsistencias en la vida práctica. Incluso, hermanos, puede ser un ministerio en la iglesia. El pastorado puede ser un ídolo. La predicación, el púlpito puede ser un ídolo. Mi servicio en la iglesia lo puedo idolatrar porque de esa manera yo puedo ser visto por otros. Todo eso va involucrado en las motivaciones del corazón. Puedo idolatrar mi iglesia incluso. Puedo idolatrar mi denominación. Más allá, hermanos, puedo idolatrar los libros y la teología. Cuando la teología se vuelve el fin en sí misma, pero no el medio para llevar gloria a Dios. Quiero saber por saber. Puede ser un ídolo para mi corazón. Puedes amar ser visto por otros. Tus motivaciones pueden ser egocéntricas, pueden ser autoglorificantes. Cualquier cosa, hermanos, que si yo la tengo, me da significado y si no la tengo, a mí me quita el sueño, ídolo. Es necesario que nosotros veamos nuestro propio corazón y podamos identificar si realmente estoy albergando ídolos en el corazón, si he levantado altares diferentes al de Dios. Hermanos, de todas las cosas que mencioné, ¿se han podido dar cuenta de que no hay ninguna mala en sí misma? No es malo amar a la esposa, amar al esposo, evidentemente es un mandamiento del Señor. No es malo querer tener un buen trabajo y una carrera exitosa. ¿Qué lo vuelve malo? Mi engañoso corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra del Señor. El corazón o nuestros deseos carnales toman las cosas lícitas y les dan un valor supremo de tal manera que ahora Cristo es desplazado de nuestro corazón y eso toma la posición principal, eso toma el centro de nuestro corazón. Esa es la idolatría. Y esto ocurre, hermanos, porque no tenemos una correcta, voy a llamarle una correcta teología del tesoro. Voy a explicar a qué me refiero con eso. Y esta es la segunda causa de la idolatría, una incorrecta tesorología. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, el Sermón del Monte, verso 19 al 21. Dice,
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. A eso le llamo la teología del tesoro de nuestro Señor Jesucristo. Tener una tesorología incorrecta, hermanos, nos lleva a reemplazar a Dios y su reino por cualquier otra cosa diferente a Él. Ponemos nuestro corazón en las cosas que nosotros más valoramos, en las cosas que nosotros más deseamos, en las cosas que nosotros más admiramos. Aquello que admiro, ahí pongo mi corazón. Buscar tesoros en la tierra, hermanos, es tener una mentalidad mundana. A la luz de la Escritura es tener una mentalidad mundana. Buscar tesoros en el cielo, en cambio, es tener una mentalidad celestial, una mentalidad espiritual. Si mi tesoro está en las cosas terrenales, por ejemplo, posiciones de prestigio en esta tierra, ser visto de otros, incluso, hermanos, la idolatría es tan fuerte que queremos usar a Dios y sus bendiciones para realizar nuestros propios propósitos y nuestra propia voluntad. Entonces, si esta es la realidad, si mi mentalidad es carnal, significa que mi vista es corta. Veo solo lo que tengo frente a mí. Mi tesoro es temporal y será quemado en el día del juicio. Mi tesoro es temporal y será una pérdida para mí. En cambio, si mi tesoro está en los cielos, si mi tesoro es Cristo sentado a la diestra de Dios, si mi tesoro es su reino y está dominado mi corazón por todas las cosas celestiales, entonces mi corazón será movido a lo celestial y mi tesoro permanecerá por la eternidad. Esa es la teología del tesoro, hermanos. Donde esté mi corazón, ese es mi tesoro. ¿Y dónde voy a poner mi tesoro? ¿En las cosas terrenales o en las cosas celestiales? Tener mi tesoro en los cielos tiene efectos profundamente prácticos en la vida hoy. No significa que solo voy a disfrutar de ellos en la eternidad. Puedo tener esos tesoros y su influencia el día de hoy. Por ejemplo, voy a servir a Dios con un corazón unificado. No voy a ser un hombre de doble ánimo. Voy a deleitarme en el servicio a Dios. No voy a claudicar entre dos pensamientos como el pueblo de Israel cuando fue confrontado por Elías. No voy a tener lealtades divididas entre Dios y alguna cosa creada, alguna persona. No voy a ser un hombre de doble ánimo. Voy a servir a Dios con un corazón bien dispuesto. Por eso el Señor nos dice hoy, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Quiere decir, fíjate bien dónde descansa tu corazón, dónde tienes puesta tu confianza. Observa bien dónde está tu tesoro. Eso es muy importante para nuestra vida porque no hay nada más importante que nosotros podamos estudiar que nuestros propios corazones. Nuestro corazón es la materia más importante después de Dios en la vida cristiana. Tus deseos, tus inclinaciones, tus motivaciones tienen que ser estudiadas. Tienes que velar, tienes que orar para mantener resguardado tu corazón de la idolatría. Pregúntate, ¿estoy viviendo a la luz de la eternidad? ¿O hay un ídolo terrenal que me está haciendo mirar las cosas de la tierra y no las cosas del cielo? ¿Hay algún ídolo albergado en tu corazón? ¿Algún altar levantado para alguien diferente a Dios? Es muy importante que hagamos esta pregunta. Otra pregunta. ¿No es mejor que tu tesoro sea uno que no se puede perder?
Es invaluable tener tesoros en los cielos, porque en aquel lugar yo no voy a sufrir pérdidas. Los tesoros de esta tierra perecerán. Si mi ídolo es una persona, puede fallecer. ¿Qué va a pasar conmigo? Si mi ídolo es el dinero y escasea, ¿voy a desesperar? Pero si mi confianza está únicamente puesta en Dios, si está únicamente puesta en nuestro Señor Jesucristo, entonces yo puedo tener la confianza y la certeza de que mi tesoro no va a tener pérdida. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y ahí está puesto mi tesoro. Entonces, hermanos, no hay placer terrenal, no hay ídolo en esta tierra por el cual valga la pena morir y perderse en el infierno. No lo hay. Todo depende, hermanos. Ese resultado final depende de dónde esté puesto nuestro corazón. Si en las cosas de arriba o en las cosas de la tierra. Depende de dónde está nuestro tesoro. Y el Señor mismo nos exclama a la luz de la Escritura: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Esto es, mantén a Cristo como tu único tesoro y como tu única lealtad. ¿Y cómo se ve en mi vida, hermanos, el doble ánimo? ¿Cómo se puede vislumbrar en mi propio corazón el doble ánimo? Lo primero es mi inconstancia, lo dice el texto. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando mi entrega por Cristo y su reino ya no es absoluta. Cuando dejo de orar o no tengo absolutamente nada de ganas de orar. Cuando asisto irregularmente a los cultos por causas injustificadas. ¿Cuál es una causa justificada? Aquella que cuando nosotros la presentemos delante de Dios, dijo el pastor Sugel, entonces nuestro Señor Jesucristo en el día del juicio nos diga: era válido que tú faltaras. O sea, el espectro se reduce bastante. No podemos faltar por cualquier cosa, hermanos, porque faltar a un culto por una causa injustificable es decirle a Dios: yo no disfruto de tu comunión. Yo no disfruto de la comunión con mis hermanos. Prefiero la comodidad de mi hogar que estar en tu presencia. Mi inconstancia también se refleja en que no deseo comprometerme con la iglesia local, en que no deseo hacerme miembro tampoco de la iglesia local. No quiero poner mis dones ni mis recursos a disposición del reino de los cielos. A la larga, hermanos, un hombre de doble ánimo resulta inútil en el reino de los cielos. Esa es la realidad. Nuestro corazón está tan dividido que no podemos servir a Dios como Él lo merece. Y Él merece nuestra sola y única lealtad. La segunda marca de que estoy siendo dominado por este pecado del doble ánimo es ser dominado por mis deseos carnales. Los deseos carnales dominan mi vida, dominan mis pensamientos, de tal manera que ahora busco hacer mi propia voluntad y no la de Dios. Si nos preguntamos cuáles son nuestros deseos carnales, o un ejemplo de los deseos carnales, podemos ir a Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, conocidas, son evidentes las obras de la carne. Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Es una obra de la carne. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vemos que la idolatría es parte
de las obras de la carne. De ahí, hermanos, que se da la exhortación del apóstol Juan al final de su primera carta: hijitos, guardaos de los ídolos. Él estaba sumamente preocupado de que nosotros guardáramos nuestro corazón de los ídolos. ¿Cómo guardar nuestro corazón de los ídolos? ¿Cómo pelear eficazmente contra el deseo carnal del corazón de albergar ídolos? Esta es la maravillosa cura celestial. Este es el segundo apartado de esta exposición, la maravillosa cura celestial. Primero, cultivando una mentalidad espiritual. Y para cultivar una mentalidad espiritual, quiero que podamos grabar esta palabra: recordar. Es la palabra clave para cultivar una mentalidad espiritual. Recordar. Porque nosotros sufrimos de un mal como cristianos constantemente y sobre todo en el momento de las pruebas. Un mal que podemos llamar la amnesia espiritual. Nos olvidamos de las verdades de nuestro Dios. Amnesia espiritual. Entonces, lo primero, hermanos, que nosotros debemos hacer para cultivar una mentalidad espiritual es recordar al verdadero Dios y descansar en que Él pelea por mí. ¿A qué me refiero con esto? Quiero que vayamos a la carta del apóstol Juan, la primera carta de Juan, capítulo 1. No, perdón, capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 5, desde el versículo 18 al 21. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. No sé si notaron una palabra que se repite. Sabemos, sabemos, sabemos. 3 veces se repite la palabra sabemos y una vez se nos dice que Cristo nos ha dado entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la mentalidad espiritual. Y Juan la está retratando al final de su carta. La mentalidad espiritual que debemos cultivar en la lucha contra la idolatría. Cristo, aquel que fue engendrado por Dios, dice el texto, es el que pelea por nosotros y nos guarda contra el maligno. Lo único que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es permanecer en Él, permanecer en Cristo, o como lo dice Juan, estamos en el verdadero. Ya estamos unidos a Cristo por medio de la fe. Tenemos que permanecer. Nuestro Señor Jesucristo lo decía en Juan capítulo 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí lleva mucho fruto. Este es el verdadero Dios, dice el apóstol, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos una prueba de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, tenemos este maravilloso texto. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero aquí nos está contrastando a Cristo con los ídolos, porque los ídolos son falsos dioses. Pero Juan, Jesucristo es el verdadero Dios. No hay ídolo que se compare a nuestro Señor Jesucristo, a su grandeza, a sus excelencias, a sus maravillas. Este es el verdadero Dios. Debemos, hermanos, anclar nuestra mente en estas verdades, en la verdad de que a Él y solo a Él se le debe la absoluta adoración. Solo a Él no debemos tener lealtades compartidas. Él no es digno de mi inconstancia y no es digno de mi corazón dividido.
Él no es digno de compartir la lealtad con nadie. Él es el único digno de toda mi lealtad. Él es digno de la honra, de la gloria y de la suprema alabanza. Solamente Él. En segundo lugar, nuevamente, tenemos que recordar nuestra nueva identidad. Nuestra nueva identidad. Tenemos que recordar, hermanos, que nosotros ahora, por causa de haber sido salvados por nuestro Señor Jesucristo, somos extranjeros, somos peregrinos en la tierra. No hay nada en esta tierra que a nosotros nos pertenezca en un sentido absoluto. Podemos tener, relativamente hablando, ciertas cosas que nos pertenecen, pero sabemos que todas van a perecer. Pero nuestra esperanza no está puesta en esta tierra, sino que está puesta en aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa es nuestra esperanza. Nosotros fuimos comprados por Cristo con su preciosa sangre y hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra nueva identidad. En Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice respecto a los hermanos de Tesalónica: ustedes se convirtieron de los ídolos al Dios vivo. Eso es lo que pasó con cada uno de nosotros, hermanos. Nosotros éramos idólatras por naturaleza, pero ahora nuestro Señor Jesucristo, con su sangre vertida en la cruz, nos ha librado de la idolatría y nos ha hecho aptos y capaces para servir verdaderamente ahora al Dios vivo, al Dios verdadero. Somos capaces de adorarle en espíritu y en verdad. Tenemos que recordar, hermanos, a quién pertenecemos y cuál es nuestro destino. Pertenecemos únicamente a Dios, y como pertenecemos a Dios debemos vivir únicamente para Él. No podemos gastar nuestra vida viviendo para las cosas terrenales. Tengo que recordar que mi destino es el cielo. Ese es mi destino, esa es la morada final. Por lo tanto, debo saber que nada en esta tierra me va a satisfacer. Nada terrenal me puede satisfacer. Tengo que recordar que no soy de este mundo y que nada de este mundo va a permanecer, porque en aquel día final todo va a ser quemado por el fuego. No hay ningún ídolo que permanezca ante la presencia de Dios. Entonces, ¿dónde está nuestro tesoro nuevamente? ¿Está en Dios o en las cosas terrenales? ¿Está en lo que permanece o está en lo que será quemado? Tercero, tenemos que recordar la naturaleza de los ídolos. ¿Cuál es la verdadera cara, el verdadero rostro de los ídolos? Debemos meditar, hermanos, en aquellas cosas a las cuales nosotros idolatramos muchas veces. Consideremos y preguntémonos, ¿realmente merecen nuestro temor? ¿Merecen nuestra preocupación? ¿Merece mi ansiedad esta situación en particular? ¿Merece mi fuerza? Cuando el Señor nos manda y nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Merece gastar mis pensamientos a la luz de ese gran mandamiento? ¿Merece algo terrenal que yo gaste tanta energía en algo que realmente va a perecer? Perseguir el dinero no tiene sentido. No tiene sentido a la luz de la eternidad. Es bueno, es útil, hay que aprovecharlo cuando se tiene y saber administrarlo, porque también es una dádiva de Dios. Pero nuestro Dios es el que nos sustenta, aunque no haya dinero. ¿Existe algo de este mundo que permanezca para la eternidad? No, nada vale la pena porque todo se va a perder algún día. Y esa debe ser nuestra mentalidad. Eso es parte de construir una mentalidad espiritual. Ya que todas las cosas de esta tierra nos han sido dadas por Dios, tenemos que usarlas para Dios, no para nosotros mismos. No podemos idolatrar al yo.
Y esa es la más grande batalla del verdadero cristiano. La batalla que va a librar durante toda su vida. Negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguir en pos de nuestro Señor Jesucristo. Crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Esa es la lucha más grande del verdadero cristiano contra su propio yo, que es su más grande ídolo. Es trágico pensar, hermanos, en el ser humano que no conoce a Dios, porque sus corazones siguen siendo fábricas de ídolos, y como dice la palabra, ellos dan honra y culto a las criaturas antes que al Creador. Es terrible y lamentable la condición del ser humano fuera de Cristo. ¿Cómo pelear entonces eficazmente contra la idolatría? En segundo lugar, volviendo a la cruz de nuestro Señor Jesucristo a purificar nuestros corazones. Si uno de nosotros en esta hora ha podido identificar un ídolo en su corazón, tenemos que volver a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque allí hay sangre para purificar nuestros corazones. En la cruz, hermanos, Cristo cargó nuestra idolatría. Entre toda la multitud de pecados que Él cargó, que solamente me corresponden a mí, Él cargó la idolatría. Puedo descansar en que Él pagó por ese pecado. No estoy desamparado en mi lucha. Él ya pagó la cuenta. Él ya derramó su sangre. Él murió para que en nosotros fuera quitada la venda de nuestros ojos que nos tenía cegados en adoración a los ídolos. Él cambió nuestro culto y nuestra alabanza. Antes nos deleitábamos en esos ídolos, les honrábamos culto, les honrábamos pleitesía, pero ahora los aborrecemos. Esa debe ser la naturaleza del verdadero cristiano. Él nos dio un corazón nuevo con nuevas disposiciones, y todo eso nace de su cruz, nace del sacrificio bendito de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la disposición del corazón del cristiano, a pesar de que lucha contra los ídolos, es esta: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo, con todos sus ídolos, me es crucificado a mí y yo también al mundo. Muerte por causa de su muerte. Él es digno, hermanos, de que destruyamos nuestros ídolos para servirle solo a Él y entregarle una lealtad completa. Él merece nuestra completa lealtad. Él merece que derribemos los ídolos de nuestros corazones y vivamos a la luz de su sacrificio. Aunque esto llegue, hermanos, a ser muy doloroso para nosotros, cuando albergamos un ídolo, cuando tenemos un altar para un ídolo en particular, eso significa, como dije delante, que nosotros tenemos nuestra confianza puesta en ese ídolo. Eso implica que nosotros adoramos ese ídolo en la práctica. Es decir, que cuando queremos botar ese altar nos va a doler. Nos va a doler porque nuestra confianza estaba puesta ahí, nuestro corazón, nuestra lealtad estaba puesta en esos ídolos. Pero por más doloroso que sea para nosotros, debemos entender que Cristo derramó su sangre para librarnos de la idolatría. A Él le dolió mucho más que a nosotros. Si Cristo derramó su sangre delante de Dios a causa de nuestra idolatría, entonces nosotros debemos derramar la sangre de nuestros ídolos delante de Dios a causa de su sacrificio. Esa es la disposición del corazón del cristiano. Y Dios nos dice como a Abraham: pon tu mano sobre él, sobre tu Isaac, sobre tu ídolo, aquel a quien amas, y sacrifícalo delante de mí. Clava el cuchillo en su corazón y hazlo con gozo. Ese es el llamado de Dios para con nosotros, porque Dios es celoso. Dios es celoso. Dios exige que nosotros limpiemos nuestros corazones.
El Salmo 24 nos dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón. Y la pureza de corazón es no tener un corazón dividido. La pureza de corazón es tener un pensamiento, una intención, una sola lealtad. Y esa lealtad dedicada completamente a nuestro Señor Jesucristo, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso, nuestro clamor, hermanos, debe ser que tengamos un corazón puro. David lo presenta así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa debe ser también nuestra oración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque al final, el único que puede purificar nuestros corazones con su sangre es nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos tener, hermanos, ofrendar a Dios un corazón puro, un corazón unificado, que descanse, confíe y se deleite únicamente en Él, porque Él es digno, porque Él es digno. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que a medida que nosotros estamos siendo santificados, a medida que nosotros estamos siendo renovados y la imagen de Dios está siendo restaurada progresivamente en nuestras vidas, los ídolos de nuestro corazón irán saliendo de nuestro corazón. Y nuestra lealtad cada vez irá siendo más unificada y más unificada y más unificada solamente hacia nuestro Dios. En Él vamos a depositar nuestra completa confianza. Y cuando estemos en la eternidad, ya no vamos a luchar más con los ídolos. Vamos a descansar completamente de nuestra lucha. Y aún así vamos a mirar hacia atrás y vamos a ver que todo lo que luchamos fue el Espíritu Santo de Dios en mí. Es solo gracia que nosotros podamos luchar, que nosotros tengamos nuestros ojos abiertos para contemplar aún nuestro propio corazón y ver los ídolos que están ahí albergados. Eso es gracia. Y el Señor está obrando para que cada día mi corazón sea semejante al de Cristo. Glorias sean dadas a Dios por esto. Y si hay alguien aquí que no conoce al Señor Jesucristo, hay alguien aquí que todavía no ha experimentado el nuevo nacimiento, que todavía no sabe lo que es la conversión, déjeme decirle que todavía su corazón alberga ídolo y es un idólatra de corazón. Y el único que puede curar esa condición con esta medicina celestial en nuestro Señor Jesucristo. Acuda a Cristo por medio de la fe. Él es el único capaz de ayudar a las enfermedades del corazón. El Señor bendiga esta predicación. En el nombre del Señor vamos a orar.